En la sesión de hoy día vamos nosotros a continuar y de hecho vamos a cerrar. Bueno, vamos a continuar con nuestra discusión de los procesos autorregresivos AR. ¿Sí? O sea, nosotros ya empezamos y ya hablamos de hecho de todo lo que refiere a los procesos autorregresivos de primer orden. ¿Sí? De esto ya hablamos, ya no voy a detenerme en este punto a repetir los modelos AR. Uno, creo que ya hemos hablado bastante. Y nos vamos a concentrar en esta sesión en enfocarnos ya en los procesos autorregresivos de orden superior, los llamados ARP. ¿Sí? Entonces, la idea es generalizar los resultados del AR1, ¿sí? Todos los resultados que vimos del AR1, generalizarlos para el ARP, tomando en cuenta que P también puede ser 1. O sea, lo que vamos a ver ahorita también cumpliría o también sería válido para un AR1. Sin embargo, en un AR1 las cosas son tan inmediatas que es bueno analizarlo por separado, ¿no? Entonces, vamos por ello, colegas. Entonces, ¿cuál es la idea de los procesos autorregresivos de orden P? ¿Sí? Pues un proceso autorregresivo de orden P es un proceso que va a satisfacer la siguiente ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la variable dependiente YT, ¿sí? Está siendo reconstruida a través de una constante C y tenemos retardos de esa variable YT. ¿Cuántos retardos tenemos de la variable? Pues tenemos un retardo, dos retardos, hasta P retardos, ¿sí? Entonces, el hecho de que tengamos P retardos es lo que define el orden de la, de la ecuación, ¿no? Entonces, un proceso autorregresivo de orden P, porque YT tiene P retardos con los cuales se intenta reconstruir a la serie, más obviamente un ruido blanco gaussiano, ¿no? Un epsilon T, que es ruido blanco, y bueno, siempre va a ser gaussiano en nuestros casos, ¿no? Esta expresión de aquí, a veces, aunque no es muy común, pero también podríamos escribirla como C, la constante, más un sumatorio, ¿sí? Que va desde K igual 1 hasta P, en donde tenemos phi sub K y y t menos K, ¿no? Es esta misma idea. Entonces sería phi 1 t menos 1, phi 2 t menos 2, phi K t menos K. ¿Sí? Y ahí está generalizada la suma desde K igual 1 hasta P. ¿Sí? Entonces, contrastemos muy rápido con la idea del AR1. Entonces, recuerden que el AR1 era YT igual C más Phi1, YT menos 1 más epsilon T, ¿no? Entonces, este era el AR1. Para que el AR1 sea estable, sea estacionario, sea ergódico, o sea, cumpla todas las condiciones que nosotros necesitamos para poder trabajar con esta serie, recuerden que el chiste estaba en que Phi1 sea menor a 1 en valor absoluto, ¿no? O sea, todo el chiste estaba ahí. O sea, si yo verifico esta condición, yo sé que el modelo es estable, los multiplicadores dinámicos se comportan de una forma adecuada, todo lo que hemos visto, ¿no? Eso ya sabemos. Entonces, lo que buscamos ahora es una idea parecida, pero para todo el proceso ARP. O sea, queremos que todo el proceso ARP sea tal que cumpla una condición que le permita alcanzar la estacionalidad. ¿Y cuál va a ser? Pues de nuevo la estabilidad. ¿Sí? Es decir, al igual que en el AR1, para que un ARP sea estacionario y de paso también sea ergódico, ¿sí? Es necesario que la serie YT sea estable. ¿Ya? Entonces, no, volvemos a lo mismo. Para verificar que la serie es adecuada para una modelización económica, ¿sí? Recuerden que buscamos variables que sean adecuadas para hacer modelos económicos, o sea, ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos plantear? Que bueno, necesitamos encontrar estabilidad en el modelo. Ahora, esto nos lleva de nuevo a la discusión que ya hicimos en el capítulo 1 del libro de Hamilton. Recuerden que en el capítulo 1 del libro de Hamilton estudiamos las ecuaciones en diferencia de orden 1 y las ecuaciones en diferencia de orden P. Y ahí también ya vimos cuáles son las condiciones para la estabilidad. En pocas palabras, colegas, ya conocemos el cómo analizar la estabilidad en estos modelos de orden P, ¿sí? Entonces, del análisis que en su momento hicimos, ¿sí? Del análisis que en su momento hicimos, tanto de las ecuaciones en diferencia de orden superior, ¿sí? Ese era el capítulo 1 del libro de Hamilton, y también de los operadores de retardo, que era el capítulo 2, sabemos cuándo la YT es estable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a volver a sacar las condiciones, eso es obvio que ya no, pero lo que vamos a hacer es más bien aprovechar los resultados, ¿sí? O sea, lo que queremos es ver qué resultados habíamos sacado de los capítulos 1 y 2 y los vamos a aplicar ahora para encontrar estabilidad en el ARP, ¿sí? En el proceso autorregresivo de orden P.
Entonces, con eso también quiero que vean lo importante que era el detalle con el que estudiamos los capítulos 1 y 2. Sí, a veces sus capítulos no se estudian muy a fondo y después nunca se llega a entender bien la estabilidad. Ustedes, espero, ya tienen, se entienden más bases para entender cuándo es estable el arpeno. Entonces, había dos opciones para analizar la estabilidad del arpeno. Recuerden, ¿cuál era una? Una es verla desde los polinomios de retardo. Entonces, una opción es que las raíces de la ecuación característica, ¿cuál era la ecuación característica? Era aquella que se obtiene desde el respectivo polinomio de retardos, ¿sí? ¿Cuál es el polinomio de retardos aquí? El polinomio de retardos aquí, si hacemos un poquito de memoria, ¿ya? Digamos que yo tomo esta ecuación que está aquí, la ecuación que voy a apuntar, esta YT, y digamos que mando todos los Y a la izquierda de la ecuación. ¿Cómo me quedaría la ecuación? Me quedaría YT menos phi1 yt menos 1, menos phi2 yt menos 2, menos, y así hasta llegar a menos phi p yt menos p. ¿Ya? Voy a concentrarme solo en ese lado izquierdo. O sea, imaginen que estos términos que estoy apuntando los he mandado al lado izquierdo a restar. ¿Ya? ¿Esto a qué puede ser igual? Entonces, fíjense, esto va a ser igual a, paréntesis, digamos que saco factor común yt. Si saco factor común yt que tengo adentro, primer término es 1, porque 1 por yt me da yt, menos L, ¿por qué? Yt por Φ1, obviamente, si Φ1, perdón, se queda Φ1, ¿no? Pero la L que va a provocar es el operador de retardo, entonces la L va a provocar que cuando se multiplique por Y, L por Yt me va a dar Yt menos 1, menos Φ2, L2. ¿Qué va a pasar ahí? Yt por L2 es Yt menos 2, porque recuerden, el operador de retardo, la potencia del operador de retardo, me dice cuántos retardos precisamente debo aplicarle a la serie Yt. Entonces, en este caso, Yt por L2 me da Yt menos 2 por Φ2. Y así hasta llegar a menos, puntos suspensivos, menos Φp por Lp o L a la P. Entonces, ¿qué sería ese caso? Sería el producto de Yt por L a la P, que sería Yt menos P por Φp. ¿Sí? Entonces, este es el polinomio de retardo. ¿Ya? Este es el polinomio de retardo y de este polinomio de retardo podemos cambiar L. Recuerden que no es variable. L es un operador, o sea, L me pide que haga una operación sobre Y. Entonces yo cambio L por una variable Z igual a 0 y ese es, o esa es la ecuación característica. ¿Sí? Entonces recuerden eso, ¿no? El polinomio de retardo es esta expresión que sale cuando yo hago factor común YT después de que mandé todo a la izquierda, todas las Y. ¿Sí? Y en cambio, cuando la L la cambio por una variable Z, y ahí me queda ya un polinomio, y ese lo igualo a 0, ahí yo tengo la ecuación característica. Entonces, cuando el modelo era estable, cuando las raíces de esta ecuación característica caen fuera del círculo unitario. O sea, tenían un módulo mayor a 1. Esa era una forma de ver estabilidad en las ecuaciones en diferencia de orden P. Eso ya lo estudiamos. O sea, estas raíces Z tienen que estar fuera del círculo unitario. ¿Sí? Esa es una forma en la que nosotros podemos evaluar estabilidad. La otra forma, que eran equivalentes, recordarán, es que nosotros saquemos los valores propios de la matriz compañera F y verifiquemos en cambio que estos caigan dentro del círculo unitario. ¿Cuál era la matriz F? Recuerden que la matriz, perdón, recuerden que la matriz F era una matriz que en la primera fila ponía todos los coeficientes desde el Φ1, Φ2, Φp-1 y Φp. ¿Sí? Si no me equivoco. Entonces, era una matriz que ponía todos los coeficientes aquí. Eh, Debajo de esto se armaba una suerte de bloque, ¿no? O sea, quedaba un bloque. Aquí venía la matriz de identidad y aquí teníamos una columna de ceros. ¿Sí? Entonces, en definitiva, esa matriz de F que nosotros ya estudiamos igualmente en clases pasadas, nos permitía, a través de sus valores propios, ¿sí? Verificar, en cambio, que esos valores caigan dentro del círculo unitario. ¿Ya? Recuerden que incluso nosotros aprendimos con nuestro, bueno, no nuestro, pero con el software o la extensión de Excel, aprendimos a sacar estas dos cosas. ¿Sí? Eso ya lo vimos en los capítulos 1 y 2 del libro de Hamilton.
Entonces, ¿qué significa, colegas? Significa que en realidad nosotros ya sabíamos cómo establecer si un modelo ARPE es o no estable. Y la estabilidad nos va a garantizar a su vez estacionalidad. Entonces, como ven, no era mucho lo que nos faltaba, ¿no? Y bueno, aquí les traje de recuerdo todos estos. Esta tablita ya la vimos, ¿no? Esta es la misma tabla que vimos nosotros al final del capítulo 2 de Hamilton, como una suerte de resumen para analizar la estabilidad en ecuaciones en diferencial de orden P, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos, colegas. Entonces, que había dos opciones, como les decía, ¿no? Dos enfoques. O trabajas con el polinomio de retardo, que es el que sacamos hace unos minutitos, o trabajas con la matriz compañera. Si trabajas con polinomio de retardos, ¿qué haces? Sacas la ecuación característica reemplazando L. ¿Sí? L es un operador, recuerden, L es operador, no es variable. O sea, no puedes igualar esto a cero. Pero en cambio reemplazas L por Z, ¿sí? Reemplazas por una Z, que esa sí puede ser variable, y ahí sí, sí tú puedes igualar a cero. Entonces, la una opción. La otra opción es que de esta matriz saques el polinomio característico de f, que es a la vez la inversa de la ecuación característica de este polinomio. Y esto de aquí es para sacar valores y vectores propios. Perdón, valores propios, ¿no? O sea, en definitiva, tú aquí estás sacando los valores propios de f. De valores propios de f. Entonces tienes esos dos caminos, ¿no? Si te vas por este camino de polinomio de retardo, entonces verificas que la estabilidad se va a dar cuando las raíces de la ecuación característica caen fuera del círculo unitario, lo que decíamos, ¿no? Eh, en cambio, si es que tú te vas por los valores propios, verificas que los valores propios caigan dentro del círculo unitario. ¿Ya? ¿Por qué es importante recordar esto, colegas? Porque dependiendo del software que ustedes usen, algunos softwares te pueden arrojar las raíces de la ecuación característica, otros softwares, en cambio, te pueden sacar los valores propios. Es obvio que te van a avisar, ¿no? O sea, es obvio que va a salir un grafiquito con un título, entonces tú debes ser capaz de identificar qué tipo de prueba estás haciendo, porque si resulta ser que no identificas, puedes hacer la prueba al revés, y resulta que tienes un modelo estable, pero tú crees que es inestable o viceversa, ¿sí? Y también tomen en cuenta que entre estas dos raíces, o sea, entre z o lambda, o sea, entre las raíces de esta ecuación o los valores propios, había un vínculo, y es que la una es la inversa de la otra, ¿sí? Todo eso ya lo vimos, ¿sí? Todo eso ya lo vimos, solo les traje la tablita para recordar y no estar buscando en nuestras láminas, ¿ya? Entonces, este es el resultado clave para poder trabajar la estabilidad de un ARPE, que en la práctica no es más que ver el círculo unitario y ver dónde cae el respectivo indicador, ¿sí? O sea, en definitiva, no. Si tú tienes o ves que tu software te dice raíces, a veces ni siquiera te dice raíces del polinomio característico, solo te dice raíces, aunque sería bueno que veas bien las instrucciones, veas la ayuda del software para que sepas qué raíces son, ¿no? Porque podrían ser otras raíces. Pero si son las raíces del polinomio de retardo, a veces se les llama así, aunque no es realmente el polinomio de retardo, pero bueno. Si tienes las raíces del polinomio de retardo, ¿qué es lo que tú esperas? Entonces tienes un eje imaginario, un eje real, o sea, estás en el espacio de los números complejos, ¿sí? Se dibuja el círculo unitario, recuerden que el círculo unitario era un círculo de radio 1, ¿sí? Entonces llega hasta 1, menos 1, 1 y menos 1, y verificas que las raíces queden fuera del círculo unitario, ¿sí? Entonces, en ese caso, tú tienes estabilidad si es que tu software está trabajando con raíces del polinomio de retardo. En cambio, si lo que te arroja el software son los valores propios, a veces se les llama la prueba de los valores propios, así a secas, pero es los valores propios de la matriz F. O sea, ustedes ya se entiende que un poco entienden, saben de dónde nace. Entonces, igual, te vas a topar con un eje imaginario, con un eje real, vas a tener otra vez el círculo unitario, y en cambio, si es que son valores propios, tú vas a verificar que esos valores propios queden dentro del círculo unitario. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos condiciones, colegas, es la que garantiza estabilidad en el modelo. Sea tener las raíces fuera del círculo o los valores propios dentro del círculo. Y recordemos que estas de aquí son estos puntitos verdes son las inversas de los puntitos en azul. Y también recordarán, aunque no es tan clave eso, pero recordarán que si tienen valores, si es que tienen valores que caen solo en el eje de los reales, son números reales. No hay mucho que decir. Pero si tienen números que caen en el espacio, estos son números complejos. Y si son números complejos, siempre vienen con la conjugada, o sea, va al de arriba y va al de abajo. Va al de arriba y va al de abajo. Va al de arriba, va al de abajo, así no. O sea, como un espejo.
Es como un espejo, en definitiva. Imaginen que esto es un espejo que refleja lo que pasa arriba, se refleja abajo, ¿no? Entonces, ambas condiciones representan lo mismo. Ambos casos implican que un modelo ARP es estable y por ende va a ser estacionario. ¿Qué era la estacionariedad? Ya hemos visto no sé cuántas veces, pero no me importa. Repetiré las veces que sean necesarias hasta que quede entendido. Recuerden, estacionario significa media constante, varianza constante, covarianza que no depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, es la propiedad que buscamos, o sea, la estabilidad de ese modelo y la estacionalidad. ¿Sí? Entonces, uno cuando hace un modelo ARP busca que estos valores queden dentro o fuera del círculo unitario dependiendo del tipo de prueba, ¿no? A veces no te van a dar la gráfica, ¿no? A veces no te da. Por ejemplo, R, a veces da bota gráfica, a veces no, depende del tipo de paquete que uses. Pero también recuerden que esto es lo mismo que decir, ok, el módulo, ¿sí? Uno saca una línea desde el origen, en otro color. No solo con este, ya. Entonces uno saca una línea del origen al punto y recuerden que esa distancia se le conoce como el módulo. ¿Sí? Entonces en otro caso, si es que no te botan esto, tú que vas a tener una tablita en donde te van a dar los módulos de cada uno de estos valores. Entonces en ese caso, si lo que te dan son los módulos, o sea, hay dos opciones. O te dan la gráfica, que es lo más chévere, o te dan los módulos. Si te dan los módulos, te va a decir, digamos que el módulo aquí es 1.5 o 1.3, digamos, ¿ya? Entonces, si este módulo es 1, bueno, 1,3, 1,3. Entonces, ese 1,3 tú ya tienes que imaginarte que, bueno, se sale de 1, porque el círculo es de radio 1. Entonces, un módulo mayor a 1 significa que también está fuera del círculo unitario. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, a veces te botan solo los módulos y en ese caso tienes que ver que los módulos sean mayores a 1 si es que quieres analizar las raíces, o si estás trabajando con valores propios, verificar que el módulo sea menor a 1. ¿Sí? Que igual aquí tienes el módulo, y en ese caso digamos que es 0.5, por decirlo. Entonces, ¿qué estarías buscando aquí en cambio? Que los módulos sean menores a 1, ¿ya? Entonces, todo depende de qué tipo de prueba estés haciendo. Raíces del polinomio de retardo o valores propios. ¿Sí? Entonces, ya estamos cerca de hacer esas pruebas ya con datos. Incluso esto se puede hacer en Excel. O sea, en Excel mismo uno puede hacer estas pruebas para ver la estacionalidad, perdón, la estabilidad de un modelo ARP. Ahora, vamos a verificar esto, ¿sí? Porque ahorita lo que estamos es diciendo como que es un resultado, o sea, ARP es estable, por tanto estacionario. Entonces ahorita vamos a dar un poco de razones de por qué, ¿sí? ¿Por qué si yo veo la estabilidad, ya puedo quedarme tranquilo de que el proceso va a ser estacionario, ¿ya? Entonces, para ver eso, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a representar el modelo ARP, ¿sí? Eh, por un modelo más infinito. O sea, vamos otra vez a demostrar que no solo el AR1. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos esto? O sea, habíamos visto que el AR1 se puede transformar en más infinito, ¿sí? Cuando el AR1 es estable. Entonces lo mismo va a pasar con el ARP. Lo mismo. El ARP, si es estable, también se puede escribir como un más infinito. Y ya saben que para analizar el más infinito es como tener un más Q con Q yéndose al infinito. Y lo mismo acá, ¿no? Por eso era vital entender los ma, porque en realidad cuando entiendes los ma, puedes entender los ar, ¿sí? Entonces, vamos a por ello, colegas. Vamos ahora a mostrar cómo el ARP puede transformarse en un ma infinito, el ma infinito en un ma q, con q yéndose al infinito, y el ma infinito nosotros sabemos cuando es estacionario. Entonces, si verificamos que las condiciones del ma infinito más o menos no son permite que el ma infinito sea estacionario, entonces ya está. Ya sabemos que si el ma infinito es estacionario, el ARP también va a ser estacionario. ¿Ya? Pues vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a hacer lo que ya hicimos para el AR1. Vamos a tomar la W como la constante más epsilon t. O sea, vamos a agrupar constante y epsilon t y vamos a buscar la solución de YT por sustitución recursiva. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Digo, a ver, ahora YT va a ser igual a Phi1, YT menos 1, más Phi2, YT menos 2, más puntos suspensivos, más Phi P, YT menos P, más WT, donde WT va a ser igual a constante más ruido blanco gaussiano. Entonces, esta ecuación, esta de aquí, es exactamente igual a la que trabajamos en el capítulo 1. Entonces, si nosotros
volviéramos a hacer el proceso de sustitución recursiva, que no vamos a hacer de nuevo porque ya para qué, pero si volviéramos a hacer ese proceso de sustitución recursiva, nos da esta solución. ¿Sí? O sea, ustedes solamente busquen en sus archivos, vean las láminas, las láminas del capítulo 1 y van a encontrar esta solución. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sale cuando aplicamos sustitución recursiva. Entonces, solo refrescarles un poco la memoria. ¿Cómo me quedaba la solución? La solución me quedaba y más j, ¿sí? Y más j era igual a unos valores f, multiplicando a retardos de y-1, y-2 hasta y-p, ¿sí? Estos serían los datos iniciales, ¿ya? Los que necesitamos para construir el ARP, datos iniciales. Y además de los datos iniciales vienen los shocks, WT más 1, WT más J menos 2, WT más J menos 1, hasta llegar a WT más J, que es el mismo periodo que el de YT más J. ¿Sí? Esta era la solución por sustitución recursiva. ¿Ya? Entonces aquí estarían supuestamente los shocks. ¿Sí? Porque recuerden que W es el factor que cambia, ¿no? O sea, cambia W, ¿cuál es el impacto en YT? Y de nuevo, aquí, ¿cuál es el multiplicador dinámico? Si hay un cambio en WT, el impacto sobre y más j, recuerden que era este psi a la j, o psi sub j, perdón, este término, ¿sí? En el AR1 sabíamos que eso era phi1 a la j, ¿no? Esto era en el AR1. Pero ya en modelos más grandes se queda como psi a la j, porque puede ser más complicado, ¿sí? Ok, entonces nosotros ya tenemos esta solución por sustitución recursiva, ¿no? O sea, nosotros si buscamos nuestra solución por sustitución recursiva de una ecuación con p retardos, vemos que es esta la solución. ¿Ya? Solo refrescando memoria, ¿no? ¿Qué son los Fs? Recuerden que los colegas eran los elementos de la matriz F. ¿Sí? Si tienen, por ejemplo, F11, J más 1, es el elemento AB11, o sea, primera fila, primera columna de la matriz. Aquí hay un error. Un segundito. Es la matriz F, pero elevada a una potencia, ¿no? Por si acaso. Un segundo. Aquí. Por más que trato de ser meticuloso, siempre encuentro errores, disculparán. Ya. F a la J, ¿no? Segundo que se cargue. Ya. Segundo. Ya. Entonces, F a la J, ¿no? O sea, es la matriz de F. Si hagan un poco de memoria, van a acordarse que esto incluso lo hicimos. Tomábamos la matriz de F, le elevábamos a una potencia J y sacábamos el primer elemento. ¿Sí? Entonces, el primer elemento lo sacábamos, primera fila, primera columna. ¿Sí? Eso era el F11, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, los psi sub j, que eran los multiplicadores dinámicos, recuerden que estos eran F11 a la j. O sea, tomas el primer elemento de la primera fila, primera columna, y elevas a la j, para no hablar en abstracto, ¿no? Volvamos un momento en nuestras plantillas a las ecuaciones en diferencia. Aquí estaba un ejemplo con ecuación en diferencia de segundo orden. Permítanme, habilito contenido, ya. Esto es una plantilla que nosotros ya estudiamos. Sí, aquí está, por ejemplo, si ven, es casi un AR2. Es casi un AR2. Lo único que no hacíamos era poner elemento aleatorio en W. Pero ya estábamos analizando en realidad casi un AR2. Sí, ¿por qué AR2? Porque es autorregresivo, o sea, es la misma hiela que retrocede, y es 2 porque tiene dos retardos, ¿no? Verán, aquí hay una pequeña sutileza que no sé si se han fijado. Esto está como minúscula, y en cambio los otros que estamos trabajando son mayúsculas. ¿Por qué? Porque lo que está aquí con mayúscula ya es variable aleatoria. ¿Y por qué es variable aleatoria? Porque estamos poniendo el ruido blanco. Antes no le poníamos con mayúscula, sino con minúscula porque no era variable aleatoria. ¿Sí? Eso no estoy seguro si expliqué, sino esa pequeña sutileza, ¿no? O sea, ¿por qué ahora estamos trabajando con mayúscula y no con minúscula? Es porque estamos trabajando con variables aleatorias. Entonces, bueno, solo quiero mostrarles para que recuerden, vean, como ya incluso trabajamos con el círculo unitario, y aquí está la matriz F. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros tomábamos la matriz F, le elevábamos al cuadrado, el primer término te da el multiplicador dinámico? O cuando tenías la matriz, y ese era el multiplicador dinámico a dos periodos. Si tomabas la matriz de F y le elevabas al cubo, o sea, F por F por F, te daba otra vez un término, un resultado en donde el primer término es el multiplicador dinámico a tres periodos. ¿Sí? O sea, todo eso ya hicimos con eso. O sea, si no lo recuerdan bien, habría que desempolvar un poco lo que aprendieron en estos capítulos 1 y 2 del Hamilton, ¿no?
Ok, entonces, esta es la solución por sustitución recursiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con el AR1. ¿Ya? Pues igual, paso a paso. Los primeritos que vamos a hacer, colegas. Vamos a reescribir la solución tomando como referencia el periodo de tiempo t. Si ven que ahorita el periodo de tiempo de la solución es t más j. Entonces vamos a transformarlo en t. ¿Cómo se le transformaría en t? Aplicando el operador LJ. O sea, voy a aplicar LJ a la izquierda y aplico LJ a la derecha también. ¿Sí? Esto es, disculpen, LJ, ¿no? O sea, voy a ver dónde dice T, dónde aparezca la T, y le voy a restar J. ¿Para qué? Para que me quede todo medido en T, y ya no en T más J. Entonces vean cuál es el resultado. YT más J, le aplico el operador de ganador, ese operador, al menos el de izquierda. ¿Ya? Si le aplico, eso ahí está mejor. Entonces, si le aplico el operador LJ a YT más J, ¿qué pasa? Donde está la T, le resto J, me queda YT, listo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que me quede la solución en YT. Luego, voy a empezar desde el final. WT más J, le quito J, ¿qué me queda? WT. ¿Ya? Luego, si sub 1, le quito a... Bueno, el 1, este si sub 1 no se toca, no tiene T. WT más J menos 1, le quito J, me queda WT menos 1. Luego, si sub 2, no se toca. WT más J menos 2, le quito J, me queda WT menos 2. Y así puedo seguir hasta llegar a estos últimos que serían si sub j menos 1, WT menos j, que le estoy restando j a la t, ¿no? Más 1, y el último que sería si sub j, WT menos j. ¿Sí? Y luego vendrían todos estos otros términos donde las f's no cambian, ¿sí? Solo están puestas del otro orden. ¿Sí? Estoy partiendo desde el final al inicio. Y lo que cambiaría es que en donde está t le resto j. Ya, ¿para qué hago eso? Para empezar a encontrar esta estructura. Miren, YT depende de WT y después depende del retardo de WT menos 1, el segundo retardo de W, el tercer retardo, el cuarto retardo y hasta un WT menos J más un retardo y un WT menos J retardos. ¿Ya? O sea, tengo esta estructura autorregresiva. El mismo W retrocediendo. Esto me va a servir. ¿Ya? Esto no me sirve. Estos son datos, pero quiero deshacerme de estos términos. Entonces, si el modelo es estable, recuerden cuál era la idea de un modelo estable. Un modelo estable es un modelo donde el multiplicador dinámico, ¿qué se supone que pasa con el multiplicador dinámico? Ya en términos generales, recuerden que el multiplicador dinámico es I sub j. Si lo ponen en términos de j, ¿sí? Recuerden que este es el multiplicador dinámico. Si tienen un modelo estable, el multiplicador dinámico empieza a tener este comportamiento. O sea, a medida que j crece, ¿sí? O sea, a medida que j tiende a infinito, el multiplicador dinámico tiende a cero. ¿Sí? O sea, se hace cada vez más y más pequeño. ¿Ya? Es una propiedad súper útil para indicar que el presente y el pasado están vinculados, pero solo hasta un punto. Pasado cierto punto ya el vínculo es tan pequeño que se asume insignificante. Entonces, si el modelo es estable, podemos imaginarnos que el multiplicador dinámico, mientras más lejano es, más tiende a cero. Y por ende, a más de que sea estable, vamos a asumir que se toma una distancia temporal amplia. J tiende a infinito. Justo lo que decíamos. Si J tiende a infinito, voy a ponerle con rojo mejor. Si J tiende a infinito, no se olviden, y el modelo es estable, entonces el multiplicador dinámico tiende a cero. ¿Sí? Se va anulando, se va haciendo cada vez más pequeño y más pequeño. Es lo que le pasa al Phi1 a la J para el AR1. Sí, recuerden que en un AR1 pasaba esto, ¿no? En un AR1, Phi1 a la J, pero si J tiende a infinito y el valor absoluto de Phi1 es menor a 1, entonces todo esto tiende a cero. ¿Sí? O sea, se va haciendo más pequeño, más pequeño y más pequeño. ¿Qué es lo que buscamos? O sea, no queremos comportamientos explosivos. Entonces, con estas dos condiciones, esta solución que es una solución general, ¿sí? Esto es una solución general. Esta solución general la podemos reescribir de la siguiente manera. Estos últimos términos van a desaparecer, van a tender a cero. Porque miren la distancia que tienen. Tienen una distancia j más 1, j más... O sea, es una distancia muy amplia, ¿no? J más 1. Entonces, estos términos, estos f, que son los primeros términos de la matriz f, van a hacerse cada vez más pequeños tendiendo a cero. ¿Ya? Se puede demostrar eso, pero es un poco trabajoso y no hace falta. Y por el otro lado, ¿qué me va a quedar?
me va a quedar el WT. Si 1, WT menos 1. Si 2, WT menos 2. Si 3, WT menos 3. Si 4, WT menos 4. Y podría seguir y seguir, porque como J se va al infinito, sigo y sigo y sigo y sigo. O sea, me queda una suma donde solo tengo Ws. Y puedo deshacerme del otro término porque es tan pequeño que se va a hacer cero. O sea, prácticamente cero es despreciable, no me importa. De hecho, también estos últimos van a ser cero. O sea, recuerden, no, llevar al infinito suena complicado, suena abstracto, pero ya lo hemos dicho un montón de veces. Llevar al infinito en realidad significa que se va a repetir y repetir la suma hasta que en algún punto se anula y se quede estable. ¿Ya? Listo. Entonces, si hacemos el reemplazo de W por C otra vez, C más epsilon t, ¿qué me queda? Entonces, fíjense, no es nada más que decir, ok, YT va a ser igual a WT, C más epsilon t, si 1, WT menos 1 se reemplaza por C más epsilon t menos 1, si 2 se reemplazaría por WT menos 2, que es C más epsilon t menos 2, si 3 y WT menos 3 se reemplaza por C epsilon t menos t menos 3, si 4 por WT menos 4, que se transforma en C más epsilon t menos 4, y así seguiríamos. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta ecuación que, si hacen memoria, es muy parecido al AR1, solo que en el AR1 aquí estaba Si1, Si1 al cuadrado, Si1 al cubo, Si1, perdón, Fi1, Fi1 al cuadrado, Fi1 al cubo, Fi1 a la cuarta. Eso era lo que teníamos para el AR1. ¿Sí? Entonces, para el AR1 nos quedaban Fi. En cambio, para el ARP ya nos queda el término genérico Si1, Si2 y así, ¿no? Ya. Sigamos. Entonces, ¿qué nos puede decir esto? Entonces ya podemos intuir, como aquí están los epsilon retardados, ya podemos ver que ahí está la estructura más infinita. ¿Sí? Porque está el ruido blanco en T menos 1, T menos 2, esto es el más infinito. Solo hay que hacer unos pequeños arreglos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar las constantes en un lado y los ruidos blancos en otro lado. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Entonces, reordenando términos, ¿qué estamos haciendo? Las constantes les agrupo de un lado, ¿sí? Me quedan estos términos de aquí, y de otro lado me quedan estos términos, ¿sí? Entonces, si ven, simplemente es un todo ir agrupando la constante y los ruidos blancos, nada más, ya no es nada más, mera álgebra. ¿Qué puedo luego hacer? A toda esta constante, multiplicada por 1 más phi1 más phi2 más phi3 más phi4, o sea, todo ese término lo voy a llamar mu. Ya han de poder intuir por qué. Entonces, esto le llamo mu. ¿Ya? Entonces, toda esa constante desaparece. ¿Y qué me queda? Una constante más ruido blanco, epsilon t, más psi1 por el primer retardo del ruido blanco, más psi2 por el segundo retardo del ruido blanco, más psi3 por el tercer retardo, y así podría seguir, ¿no? Psi4 y todo. O sea, ya aparece la estructura más infinito. ¿Sí? Ya aparece la estructura más infinito. O sea, resulta ser que un ARP también puede escribirse como una constante mu, claro que ahora es más grande, ¿no? O mejor dicho, tiene más términos. C multiplicado por 1 más I1 más I2 más I3, ya vamos a ver que es igual esto, ¿no? Y a la vez, además de esa constante, tenemos una suma desde k igual 0 hasta el infinito de ruido blanco, ¿sí? Con el si t menos k, que recuerden que si es que eh, aquí hay un error también, disculpen un segundo. Sí, un segundito. Entonces sería solo K, ¿no? Sí, sub K. Y aquí también. Claro, con razón se me hacía fea esa ecuación. Disculparán. Ya. Ya, al final de esta clase actualizo las láminas en nuestra aula virtual, ¿no? Para que tengan la última versión, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Era si sub K, ¿por qué? Porque no hay T aquí. O sea, si sub 1, si sub 2, o sea, no hay T. O sea, no había razón de un T ahí. Entonces, ahí tenemos. YT es igual a una constante más suma desde k igual 0 hasta el infinito de retardos de ruido blanco ponderados. ¿Cuáles son los ponderadores? Estos coeficientes si sub 1, si sub 2, si sub 3, etc. ¿Sí? O sea, esto de aquí ya es un más infinito. O sea, hemos logrado hacer un ARP. Recuerden que el ARP, ¿cómo era? YT igual la constante más la sumatoria desde k igual 1 hasta p de phi k yt menos k más epsilon t. Entonces hemos transformado a esa ecuación en ma infinito.
Pero ¿qué necesitamos para poder hacer eso? La estabilidad, ¿sí? La estabilidad. Y bueno, haber considerado un J muy grande, ¿no? Esto del J muy grande no es muy clave, pero en la práctica también significa muestras grandes. Sí, o sea, siempre recuerden, colegas, que para hacer buenos modelos necesitamos muestras grandes. Claro, en la práctica a veces toca trabajar con lo que hay. Si tu muestra es de 80 o 100 datos, ya toca. Pero lo ideal no es eso, lo ideal es trabajar con muestras grandes, 200, 300, 500 datos, 1000 datos, o sea, ahí ya te empieza a dar resultados mucho más confiables. Es más, las bases de datos que quiero ver si les entrego para que ustedes hagan prácticas, me gustaría que sean largas, o sea, bases de siquiera unos 500, 1000 datos, o sea, datos de, por ejemplo, bolsas de valores, precios de acciones, ¿no? Con eso quisiera ver si trabajamos, porque eso sí permite hacer un trabajo con datos diarios. Entonces ahí sí tienes bases de datos largas en donde muchas propiedades son mucho más confiables, ¿no? Esto de la ergodicidad, sobre todo, recuerden, la ergodicidad tenía que ver con eso, ¿no? Pero bueno, entonces, como resultado, ¿qué podemos decir? Entonces, existe estabilidad. Cuando existe estabilidad, se puede escribir el modelo ARP como un proceso más infinito, donde además, no vamos a demostrar esto, pero no es complicado tampoco, pero en donde también se sabe que el más infinito cumple la condición de sumabilidad absoluta. ¿Cuál? Esta condición, que los coeficientes que están aquí, el C1, C2, C3, etcétera, cuando les pones en valor absoluto y les sumas, son menores a infinito, o sea, se estabiliza. O sea, dicho de otra forma, o sea, cuando K ya es muy grande, o sea, cuando K tiende a infinito, este si sub K tiende a cero y por tanto esta suma se estabiliza. ¿Sí? Se estabiliza la suma. Es decir, el ma infinito no se va al infinito literalmente. O sea, el ma infinito en algún punto se estabiliza porque va a haber un coeficiente. ¿Sí? ¿Dónde está el ma aquí? Va a haber un coeficiente que ya casi es cero. Entonces ya no aporta nada y por tanto ya el modelo queda estable. ¿Sí? Entonces, recuerden que a la vez, en un ma infinito, cuando se cumple esta condición, tenemos estacionalidad, pero también tenemos de una vez ergodicidad. Entonces, ¿qué significa? Que el ARP, ¿sí? Se puede considerar equivalente a un ma infinito estacionario y ergódico, ¿sí? Estacionario, ya saben, media varianza y autocovarianzas no dependen del tiempo, y ergódico, que significaba que a medida que el tiempo tiende a infinito, por ejemplo, la esperanza de la serie va a tender al, o mejor dicho, el promedio, ¿no? El promedio va a tender a la esperanza. Sí, la esperanza es teórica, en cambio el promedio se hace con simulación, o ya no, ya, o sea, después de un tiempito ya no va a ser simulación, colegas, van a ser datos reales. Entonces, en cualquier caso, ¿no? Y por cierto, no olvidar tampoco que si usamos ruido blanco gaussiano, la ergodicidad es total. O sea, la ergodicidad es en todos, no solo en la esperanza. ¿Ya? Entonces, eso también no se olvide, ¿no? Si el ruido blanco es gaussiano, el ma infinito es ergódico en todos los momentos y por tanto también el AR es ergódico en todos los momentos. Por eso es que siempre estamos trabajando con ruido blanco gaussiano. ¿Sí? Porque podríamos trabajar con otro tipo de ruido blanco, pero el ruido blanco gaussiano nos garantiza la ergodicidad en todos los momentos. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hablamos de ergodicidad. Bien, entonces ya hemos verificado qué cosa. Primero, sabemos que el ARP tiene que ser estable. Luego, hemos visto que el ARP se puede transformar en un ma infinito. Es más, quiero otra vez volver a lo del ma infinito un segundo. Ya, no te apures. Ya, ma. Ah, vamos. Voy a volver un momento al ma infinito. ¿Por qué? Porque quiero que notemos algo. ¿Qué significa ponerle a la serie como un ma infinito? Tiene una implicación. Imagina que cada epsilon es un shock aleatorio. Entonces significa que tú puedes tomar la serie y reconstruir la serie solo como la suma de shock actual más shocks pasados. ¿Sí? O sea, eso es lo interesante de pasarle a un modelo ARP como un ma infinito. Porque cada coeficiente, bueno, el 1 aquí no dice mucho, pero cada coeficiente que está aquí es el multiplicador dinámico. ¿Sí? Es el multiplicador dinámico. Por ejemplo, ¿qué es el C sub 3? C sub 3, recuerden que era la derivada de y t más 3 cuando cambia wt, pero como wt estamos diciendo que es una constante más ruido blanco, en realidad, ¿quién va a cambiar? El ruido blanco. La derivada de y t más 3 cuando cambia el ruido blanco.
Y si es estacionario, esa misma derivada va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de YT cuando hay un shock epsilon hace 3 periodos. Todo es lo mismo. ¿Por qué? Primero, porque WT, recuerden, es constante más epsilon, entonces el que cambia es epsilon. Y segundo, es lo mismo porque al ser estacionario no me importa el periodo de referencia. O sea, yo le puedo tomar al T y restarle 3 periodos, sigue siendo lo mismo. Entonces, esto ya tiene una interpretación. Imagínate que tú estás haciendo un modelo del PIB o de la tasa de crecimiento del PIB. Usualmente es con la tasa de crecimiento que se trabaja. Entonces, tú puedes coger la tasa de crecimiento del PIB. Si verificas que es estacionaria, porque eso hay que hacer, ¿no? Verificas que es estacionaria, tú puedes descomponer esa serie en elementos que tienen que ver con el mismo periodo, shocks del periodo anterior, de hace 2, de hace 3, y puedes encontrar estos multiplicadores dinámicos, pero ya para el PIB. Y de hecho, Excel, la extensión de Excel que tenemos, hace eso de golpe con un solo comando que ya conocemos. Por eso es que estas clases me he enfocado más en la teoría, colegas, que en los ejercicios. Porque ya van a ver cuando hagamos ejercicios, cuando terminemos modelos ARMA, ahí van a ver que en esencia es lo que ya sabíamos, simplemente que aplicado a elementos que tienen ruidos blancos. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué más podemos decir? Eh, También podemos resolver el modelo usando polinomios de retardo. ¿Ya? Esto es útil conocer, sobre todo para recordarnos cuál es el rol de los polinomios de retardo en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, volvamos a hacer, digamos que otra vez queremos ver cómo el ARP se vuelve más infinito, pero ahora vamos a usar polinomios de retardo. ¿Cómo es eso? En concreto, tenemos el modelo ARP, ¿sí? Y T depende de varios elementos, varios retardos hasta el P, retardo P, más ruido blanco. Mando todo a la izquierda y saco factor común, esto ya expliqué, entonces al final queda este polinomio de retardo, ¿sí? Esto ya expliqué, ¿no? Yt por 1 es yt mismo, yt por L es yt menos 1, yt por L2 es yt menos 2, yt por LP es, o yt aplicado LP sería lo correcto. Sería yt menos P, ¿ya? Eso sí, nunca olviden respetar el orden, ¿no? Porque este L no es cualquier variable, es un operador de retardo. Entonces uno lo que hace es LP yt, ¿sí? O sea, si yo hago yt LP, esto no tiene sentido, ¿sí? No. Entonces hay que respetar siempre el orden, ¿no? Eso sí, no se olvidará. Listo. Entonces, tengo ese polinomio de retardo. Entonces, yo puedo usar un resultado del capítulo 2. Si y es estable, y por ende ya sabemos que es estacionario por el más infinito, pero bueno, si y es estable, se sabe que hay una inversa. ¿Ya? Eso lo mostramos en el capítulo 2 de Hamilton. ¿Qué inversa? La inversa del polinomio de retardo. O sea, este polinomio de retardo, si ven que aquí sería facilito, cojo este polinomio que está multiplicando y le pasaría a dividir. ¿Sí? Entonces yo quisiera coger y despejar y t para resolver la ecuación. ¿Sí? Entonces este polinomio que está aquí, quisiera mandarle a dividir, porque está multiplicando y t. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendimos del capítulo 2 del libro de Hamilton? Que esa inversa existe cuando el modelo es estable. ¿Sí? Entonces, cuando el modelo es estable, yo puedo tomar este término de aquí y decir, existe una inversa y esa inversa es igual a si sub 0 más si sub 1 L, más si sub 2 L2, más si sub 3 L3, más puntos suspensivos. Eso le puedo resumir en este polinomio si polinomio de L. Si ven que es un polinomio de L, ¿no? O sea, L es L a la 0, L a la 1, L a la 2, L a la 3, y el si sub 0 le hago igual a 1, ¿no? Por cierto. Entonces, si reemplazamos, y por cierto, también, lo mismo, ¿no? Si es que y es estable, se cumple la sumabilidad absoluta. O sea, estos coeficientes cumplen con el hecho que si les sumo todos, y aquí otra vez está t, yo no sé por qué le puse t, un segundito. Solo es la suma del coeficiente en k, ¿no? Un segundito. O sea, no es t menos k aquí, es solamente t. Acá, es solamente k. Disculparán. A veces estoy errático y es porque estoy pensando en la crisis, en otras cosas, en la crisis y un montón de vainas más. Que es una época compleja, ¿no? Paréntesis muy rápido y lo digo en video. Es bien, bien peculiar ver cómo en la mitad de una crisis mundial y de una pandemia como no hemos visto nunca en nuestras generaciones, le pedimos a la gente que encima de todo tenga la capacidad de rendir y recibir clases como nunca, ¿no? O sea, es complicado, es complicado. Es que queden nomás registrados en video, ¿no? Listo, cierro paréntesis. Entonces, este polinomio de aquí es un polinomio en L
¿sí? Con coeficiente sí. Entonces esto simplemente es para no estar escribiendo el mismo polinomio cada rato. Y se cumple la sumabilidad absoluta. Todos los coeficientes se estabilizan cuando les pongo en valor absoluto y los sumo. Entonces, usando ese resultado, podemos nosotros reescribir el proceso ARPE. ¿Cómo? Entonces, como existe guía inversa, la mando a dividir. Entonces, ¿qué me queda? YT es igual a la inversa del polinomio de retardo multiplicado por C más epsilon t, que es lo mismo esta inversa que escribir este polinomio. Si sub L, C más epsilon t. Entonces, ustedes van a encontrar que en Hamilton a veces usa esta notación, o sea, YT igual, si sub L, en vez de todita la inversa, o de todito el polinomio, por C más epsilon t. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? Voy a llamarle mu al polinomio si sub L multiplicado por C. Entonces, ¿cómo me quedó la serie? YT igual a mu más si sub polinomio si L por epsilon t. Y si L, si le quieren volver a poner, me quedaría si sub 0 más si sub 1 L más si sub 2 L al cuadrado más si sub 3 L al cubo por el ruido blanco. Y al hacer esta operación, ¿qué me queda? La constante mu más epsilon t por si sub 0 y si sub 0, 1, me queda epsilon t. Si sub 1 por L por epsilon t, ¿qué me queda? Si sub 1, epsilon t menos 1, porque L le retrocede a cualquier t. L2 le retrocede a t, se vuelve t menos 2, entonces tengo epsilon t menos 2 multiplicado por si sub 2 y así. O sea, polinomios con polinomios de retardo también puedo llegar al mismo resultado de que el YT, que originalmente era un ARP, se transforme en un MA infinito. ¿Sí? Entonces, no olvidar esa conclusión de lo que estamos viendo hasta ahorita, ¿no? El AR1 y el ARP, o sea, cualquier AR finito, ¿sí? Porque este es un AR finito, ¿no? No vamos a ver AR infinitos, ¿no? AR infinitos no nos interesa, porque no es práctico. Pero en cambio, cualquier ARP, ¿sí? Cualquier ARP puede escribirse como un MA infinito, ¿sí? Entonces, ese digamos que es un resultado importantísimo en series temporales, porque con el MA infinito nosotros sí sabemos cómo trabajar. Sabemos cuándo es estable, perdón, estacionario, sabemos cuándo es ergódico. Entonces, las propiedades del MA infinito se terminan trasladando al ARP. Ya. ¿Qué más podemos decir del ARP? Del ARP también podemos decir otras cosas. Si sabemos que YT, sí, que sigue un ARP, es estable y también ya de una vez estacionario, podemos aprovechar ese resultado para obtener los momentos de esperanza, varianza y covarianzas. Verán, esto es más complicado, ¿no? O sea, si es que yo quisiera utilizar la ecuación del YT, o sea, el ARP, ¿qué es? Es una ecuación en donde YT depende de un montón de valores pasados de la misma Y. Entonces eso ya le hace un poco más difícil sacar esperanza, varianza y autocovarianzas. Entonces vamos a tomar un atajo. El atajo es decir, bueno, asumamos que ya es estable y que ya es estacionario. Ya, no nos demos vueltas. Si ya sabemos que es estable y estacionario, ¿cómo serán las esperanzas, varianzas y autocovarianzas de este proceso? Pues vamos con la esperanza. Bien sencillo. Pues fíjense, la esperanza de YT es la esperanza del ARP. O sea, constante más phi1 YT menos 1, phi2 YT menos 2, phi p YT menos p más el ruido blanco. Ruido blanco ya sé que esto es cero. La esperanza del ruido blanco es cero. Y además yo sé que para todo YT, perdón, para todo YT menos K, para todo K, K igual 0, 1, lo que quieras, siempre me da la misma esperanza. Mu. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque es estacionario. ¿Sí? Esta es precisamente la idea de la estacionalidad. Un proceso estacionario es aquel que tiene siempre la misma media. Siempre. ¿Qué significa? Que para todo retardo, la Y va a tener siempre la misma esperanza mu. Entonces, ¿eso de qué me sirve? Fíjense. De que si yo digo, a ver, la esperanza de C, C mismo. ¿Qué es la esperanza? Hagamos solo un hito. ¿Qué es la esperanza de phi1 YT menos 1? Sería igual. El phi1 sale, sería phi1 esperanza de YT menos 1. O sea, phi1 y por estacionalidad la esperanza de YT menos 1 es mu. ¿Sí? Entonces miren lo que me queda. La esperanza de YT, mu. La esperanza de la constante, la constante. La esperanza de phi1 YT menos 1, phi1 mu. Y por tanto la esperanza de phi2 YT menos 2, phi2 mu. La esperanza de phi p YT menos p, phi p mu. Y la esperanza de ruido blanco que se hace cero. ¿Ya? Entonces, esta ecuación de aquí le voy a llamar M, ¿no? Un segundo, esta le voy a llamar M, porque me va a servir más adelante. ¿Ya? Entonces le voy a poner nombre, le llamo M. Y de aquí yo puedo despejar mu.
O sea, despejo la esperanza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como todas estas son mu, simplemente lo que está sumando pasa a restar y luego mando a dividir. Y ya tengo la esperanza. Entonces, esta es la esperanza de la serie. ¿Sí? O sea, ya logro sacar la esperanza de forma súper rápida, aprovechando la estacionalidad. Por eso es vital no entender la estacionalidad, porque cuando uno ya entiende la estacionalidad, puede aprovecharla y simplificarse full los cálculos. ¿Ya? Eso es con la esperanza. Entonces, en el caso de la varianza, las autocovarianzas, ¿sí? En el caso de estas dos, es necesario tener un procedimiento un poquito más complejo, ¿ya? Y de hecho es un procedimiento recursivo, o sea, toca plantear un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces vamos a terminar de armar ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Vamos a hacer todo eso para que en el próximo video nos ocupemos solo de ver esto ya aplicado en la plantilla de Excel, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, para construir este sistema de ecuaciones, que le vamos a poner incluso un nombre porque es un sistema de ecuaciones importante en los modelos R. Entonces, primero, pero recuerden, nuestro objetivo es ese, ¿no? O sea, ya sacamos la esperanza, queremos saber ahorita cuál es la varianza y cuál es la covarianza. Sí, es lo que queremos, o sea, hacia allá vamos, ¿no? Entonces, vamos a tomar la expresión ARP y le vamos a restar esta ecuación M que sacamos hace unos minutitos, ¿sí? Y eso nos va a dar un modelo ARP centrado o de serie centrada. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir? Ya. Tengo el ARP. Ya, el ARP es simplemente, wow, ¿qué pasó? Ya. Tengo el ARP. El ARP no es simplemente, no es más que YT dependiendo de los retardos, P retardos y el ruido blanco. Le voy a restar esta otra ecuación, la M, que era la M. Mu igual constante más phi1 mu más phi2 mu más phi p mu. ¿Ya? Esta ecuacióncita que ustedes recuerden después uno despeja y sale mu. Si yo le resto, ¿qué obtengo? ¿Ya? Entonces quiero que se fije. ¿Qué me queda? YT menos mu. YT menos mu, obvio. Pero ¿qué significa YT menos mu? Es el dato quitado a la media. Un dato, cuando le quitas la media, se dice que es un dato centrado. O sea, ¿qué es un dato centrado? Es un dato quitado a la media. ¿Sí? Tomas un dato, le quitas la media, te queda un dato centrado o una serie centrada. ¿Ya? Entonces, YT menos mu, ¿a qué va a ser igual? Constante menos constante se anula. O sea, las constantes se anulan. O sea, no hay mucho que hacer. Phi1, YT menos 1, menos Phi1 mu, ¿qué hago? Factor común Phi1 y me quedaría YT menos 1 menos mu. Entonces, miren esto. Otra vez tengo la serie centrada, o sea, la serie menos la media. Entonces, están analizados los Phi1. Phi2, ¿qué sería? Factor común, ¿no? Phi2 y me quedaría YT menos 2 menos mu, otra vez del dato centrado. Y hasta llegar a P, ¿qué me queda? Phi P, factor común, y en el interior sería YT menos P menos mu. Facilito, o sea, simple y llanamente cojo la ecuación ARP y le resto la ecuación M. ¿Sí? Entonces, haciendo todo en orden, me queda esta ecuacióncita, que es una ecuación, miren, este sigue siendo un ARP. Es un ARP, pero esta vez es un ARP de la serie centrada. ¿Por qué es la serie centrada? Porque todos los datos están restados la media. Entonces, están todos centrados. Y bueno, el ruido blanco menos cero queda ruido blanco. Listo. ¿Para qué hago eso? Esto me va a servir de auxiliar para poder sacar las varianzas y covarianzas. La varianza y covarianza van a salir, pero primero hay que hacer algunos pasos, ¿no? Entonces seguimos. Entonces a esta expresión le voy a multiplicar YT menos J menos mu. ¿Sí? O sea, YT menos mu le voy a multiplicar este otro término. ¿Y qué me queda? Me va a quedar una ecuacióncita un poquito larga, pero nada del otro mundo, colegas. ¿Ya? ¿Qué me queda? Fíjense, me queda YT menos mu, ¿sí? Perdí el puntero. YT menos mu multiplicado por YT menos J menos mu. Sí, lo voy a multiplicar a la derecha, ¿no? Eso me quedaría en este lado. Y en el otro lado, ¿qué me queda? Toda esta ecuación multiplicada por YTJ menos mu. O sea, esto lo multiplico término a término. O sea, sería esto por YT menos 1, esto por el YT menos 2, esto por el YT menos P, y el ruido blanco, ¿sí? Y el ruido blanco también estaría multiplicado por YT menos J menos mu. ¿Sí? Ruido blanco, YT menos J menos mu. Entonces ya tengo una ecuación relativamente grande, ¿no? En donde tengo este producto de las distancias que tiene la serie, medida en diferentes tiempos, con respecto a la media. Eso precisamente sirve para sacar varianzas y covarianzas. Si yo saco la esperanza de esta expresión, esa es la definición de covarianza.
¿Sí? Es la definición de covarianza, porque recuerden que la covarianza es el valor esperado entre un dato menos su media por otro dato menos su media. En este caso son las mismas y, medidas en periodos distintos, entonces la autocovarianza. Entonces esta es la autocovarianza que le llamábamos gamma J. Recuerden, este es el nombre que siempre usamos para la autocovarianza. Entonces, si aplico esperanzas a todos estos términos, me va a dar la siguiente ecuación que me permite obtener las varianzas y covarianzas. Entonces, miren, si esto es la autocovarianza, o sea, es como que yo voy a aplicar la esperanza a cada uno, ¿no? Aplico la esperanza a este producto, me sale gamma J, ¿ya? Luego, fíjense, tendría que aplicar la esperanza a todo este término, ¿no? A todo este término, la esperanza. Entonces, vamos término a término. Si yo aplico la esperanza a phi1, yt menos 1 menos mu, yt menos j menos mu, ¿qué pasa? El phi1 sale. Ya, el phi1 sale. ¿Y qué me queda? Analicemos este primer caso. ¿Cómo me quedaría? Sería la esperanza de yt menos 1 menos mu por yt menos j menos mu. ¿Ya? Esto es la covarianza. ¿Entre quiénes? La covarianza entre yt menos 1 y yt menos j. ¿Sí? Recuerden, si el proceso es estacionario, no importa la t. ¿Qué es lo que importa en la covarianza cuando el proceso es estacionario? No importa la t, importa la distancia temporal. ¿Cuál es la distancia temporal entre y menos 1 y t menos j? Es j menos 1. ¿Por qué? Porque al j, que era la distancia original, le he quitado 1 porque es t menos 1, no es t. Si aquí estuviera t, solamente t, ¿qué tendríamos como distancia temporal? J. Pero como tengo t menos 1, la distancia temporal es j menos 1. Y esa distancia temporal es la que me dice, por tanto, que tengo un gamma j menos 1. O sea, esto de aquí, esta autocovarianza, es igual a gamma j menos 1, que es lo que ustedes pueden ver en la lámina, ¿no? Entonces tenemos gamma j menos 1. ¿Sí? Y si hacemos lo mismo con el resto de términos, va a salirme igual, ¿no? O sea, esperanza de phi2 por lo que está aquí, que sería el phi2 sale. Y aquí tendría la esperanza de yt menos 2 menos mu y yt menos j menos mu. Igual, no me importa el t, que es lo único, porque es estacionario, ¿no? Como es estacionario, no importa el t, ¿qué es lo único que importa? La distancia temporal entre estos dos. ¿Cuál es la distancia temporal? J menos 2. Entonces ahí tengo gamma j menos 2, autocovarianza de orden j menos 2. Y así llegaría hasta el último término. ¿Cuál es el último término? Fíjense, o el penúltimo, perdón, penúltimo término. ¿Cuál es el penúltimo término? El penúltimo término sería esperanza de phi p, que sale, y tendríamos esperanza de yt menos p menos mu, yt menos j menos mu. No me importa t, distancia temporal entre estos dos, j menos p. Gamma j menos p. Y luego no hay que olvidarse que tenemos también que sacar la esperanza de el ruido blanco multiplicado yt menos j menos mu. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está aquí, ¿sí? Esta ecuación que está aquí es la que nos ayuda a obtener una expresión para las varianzas y autocovarianzas. ¿Sí? O sea, esta expresión que está aquí es importante para obtener varianzas y autocovarianzas. Entonces, como les decía, voy a llegar hasta terminar de hacer las ecuaciones teóricas para en la próxima clase ya ver la aplicación en la plantilla, ¿no? Entonces, sigamos. Ahora, notemos lo siguiente. Aquí hay un término un poco especial, ¿no? Este último que nos quedó, que es esta esperanza, ¿no? Esta esperanza de ruido blanco por y menos j menos mu. Ganas de poner cero, ¿no? Ganas de decir esto es cero, pero ¿qué pasa cuando j es cero? ¿Sí? O sea, digamos que j es cero. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Sería epsilon t por yt, digamos que j es cero. Si j es cero, me quedaría yt menos mu. ¿Qué es yt? Yt, recuerden que es, si hacemos esto en forma ma, pongamos en ma infinito. ¿Qué es yt? Es una constante más la sumatoria de ruidos blancos. Si sub k, epsilon t menos k, pero desde k igual cero hasta el infinito. Entonces, ¿qué significa? ¿Sí? Estoy usando ya la expresión ma. Entonces, si yo le pongo el yt como un ma infinito, ¿qué pasa? Que aquí va a quedarme un ruido blanco en t, porque recuerden que el sumatorio va desde k igual 0. Entonces, si pongo k igual 0, voy a tener un epsilon t y un psi sub 0, y recuerden que el psi sub 0 es 1. Entonces, ¿qué pasa? Me queda epsilon t, ¿sí? La esperanza de epsilon t multiplicado por otro epsilon t, o sea, me va a quedar un epsilon t al cuadrado, cuando j es igual a 0, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta ese pequeño detalle. Entonces, tomando en cuenta ese pequeño detalle, obtenemos lo siguiente.
Si se toma en cuenta esto, la esperanza de epsilon t por yt menos j menos mu va a ser igual a sigma al cuadrado para j igual a 0. ¿Sí? Para j igual a 0 va a pasar esa cosa, porque, de nuevo, no, la esperanza sería del epsilon t multiplicado por yt menos j, pero si j es 0, sería yt. Le escribo esto como más infinito, que me va a quedar mu más epsilon t más si 1, epsilon t menos 1 más puntos suspensivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a quedar la esperanza de epsilon t por mu más, perdón, y esto es menos mu, ¿no? Para colmo. Sí, esto es menos mu. O sea, yt es más infinito. Sí, esto es más infinito. Que es el yt, ¿no? Menos mu. Entonces, ¿qué me va a quedar, colega, si hacemos las operaciones respectivas? Los mu van a desaparecer incluso. Se van los mu. Y me queda epsilon t por epsilon t es epsilon t al cuadrado. Más si 1, epsilon t por epsilon t menos 1, más si 2, epsilon t menos 2, más puntos suspensivos. ¿Ya? O sea, no me interesa lo que viene después. Bueno, corchete, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que todas estas esperanzas entre epsilon t y un epsilon t menos 1, t menos 2, t lo que sea, es 0. Recuerden, ruido blanco. Entonces, todos estos términos se hacen 0. ¿Cuál no se hace 0? Esto de aquí. Porque recuerden que la esperanza de epsilon t al cuadrado por ruido blanco es sigma al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por eso es que me queda que la esperanza de este término, cuando j es 0, es sigma al cuadrado. Y cuando j es diferente de 0, ahí sí todo es 0. ¿Sí? Eso se puede demostrar simplemente haciendo el más infinito desde t menos 1 o t menos j. Entonces, ahí sí ya les queda un producto en donde todo se anula. Entonces, tomando en cuenta ese detalle, ¿sí? Y también, si tomamos en cuenta que el proceso es estacionario y por tanto gamma k es igual a gamma menos k, entonces haciendo algunas mínimas maromas matemáticas, o sea, simplemente arreglar un poco las expresiones, nos queda esta ecuación, que le voy a llamar doble estrella. Esta ecuación doble estrella me permite obtener la autocovarianza para dos casos. Cuando j es igual a 0, me queda sigma al cuadrado sumando, y cuando j es diferente de 0, sea 1, 2, 3, lo que sea, me va a quedar sin el sigma al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto me va a dar un sistema de ecuaciones. Eso sirve para obtener las autocovarianzas. Pero claro, tengo aquí un pequeño lío y es que tengo que resolver también. O sea, es un sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Sí? O sea, esta expresión puede armarse, de esta ecuación puede armarse un sistema de ecuaciones para los diferentes j igual a 0, 1, 2, 3, etcétera, tomando como variables los gamas. ¿Sí? Y obviamente las constantes son las que afectan al sistema, ¿no? Entonces la constante es sigma al cuadrado, phi 1, phi 2, etcétera. O sea, te sale un sistema de ecuaciones. Ahora, si nos olvidamos del caso j igual 0, ¿sí? Nos olvidamos del caso j igual 0 y nos concentramos en este caso y lo dividimos para gamma 0, dividimos todo para gamma 0, ¿sí? Gamma 0, gamma 0, gamma 0. ¿Qué me va a quedar? Fíjense, ¿qué es gamma? Y también al de acá, no, gamma 0. Nos olvidamos del caso para j igual 0. Si yo hago esta división, ¿qué obtengo? Obtengo una ecuación o un grupo de ecuaciones, porque esto es para j igual 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es gamma j sobre gamma 0? Recuerden, esa es la autocorrelación. Rho sub j, es la definición de la autocorrelación. La autocorrelación, recuerden que es autocovarianza dividido para la varianza. Entonces, si yo hago esta operación, me va a quedar esta ecuacióncita. Rho j igual a phi 1, rho j menos 1, phi 2, rho j menos 2, hasta phi p, rho j menos p, para j igual 1, 2, 3, lo que quieras. Eso tiene un nombre. Se les llama las ecuaciones de Joule-Walker. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones de Joule-Walker para un proceso ARP es, o son, mejor dicho, estas ecuaciones. ¿Ya? Estas ecuaciones de Joule-Walker son claves, porque con las ecuaciones de Joule-Walker uno puede sacar las autocorrelaciones de cualquier ARP. ¿Sí? Entonces, obviamente que dependiendo del tipo de AR, AR1, AR2, lo que sea, las ecuaciones de Joule-Walker te dan una respuesta u otra. ¿Sí? Entonces, la próxima clase que vamos a hacer, vamos a ver este ejemplo de cómo se usan las ecuaciones de Joule-Walker para el caso de un AR2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en un AR2 ahí vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones de Joule-Walker y luego vamos a ver si esos resultados teóricos, verán que todo esto es teórico, ¿no? Vamos a ver si coinciden o no con nuestra plantilla de Excel. Y ya se han de imaginar que obviamente sí van a coincidir. ¿Ok? Entonces, lección del día de hoy, vital.
El ARP se puede escribir como un ma infinito. Y si eso pasa cuando el ARP es estable. Y si el ARP es estable, el ma infinito que obtenemos es estacionario y ergódico. Sobre todo si usamos ruido blanco gaussiano, es ergódico en todo sentido. Entonces el ARP es estacionario, estable y ergódico. O sea, en conclusión, es clave, colegas, que podamos verificar la estabilidad del ARP, o sea, ver que las raíces del polinomio característico caigan fuera del círculo unitario o que los valores propios caigan dentro, ¿sí? Para poder estar tranquilos de que todos los demás resultados que sacamos tienen sentido. Si no verificamos eso, todo lo que saquemos no tiene sentido. ¿Ok? Pues nos quedamos hasta aquí, colegas, y en el próximo video vamos nosotros a revisar el uso de las ecuaciones de Joule Walker en el ARP. Y bueno, el próximo video terminamos el ARP. ¿Ok? Así que eso por el video de hoy día.